ocurriendo una secularización de la cultura hebrea, muchos estaban apartando de la fe, y también había mucho pesimismo debido a los escritos de los filósofos también de la época. Por lo tanto, algunas personas quizás estaban perdiendo la orientación o el sentido de la vida que Dios les había dejado en su palabra. Y la intención de Salomón o del predicador es reencaminar ese sentido de vida que las personas de la época y también nosotros al día de hoy podemos llegar a concebir en nuestro diario andar. Por lo tanto, Eclesiastés tiene como propósito ofrecer al cristiano, ofrecer al Hijo de Dios la posibilidad de gozo, de fe y de la seguridad de la bondad de Dios dentro de un marco realista de lo crudo que puede llegar a ser la vida. Esta predicación no es solo para jóvenes, sino que es para toda la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Ha pensado alguna vez que la vida no tiene sentido? ¿Ha pensado alguna vez que todo está mal y que ya no sirve para nada? ¿Se ha sentido desesperanzado alguna vez la vida? ¿O ha llegado a tener pensamientos sumamente negativos en cuanto a lo que está viviendo? Esta predicación es para usted. Por lo tanto, prestémosle harta atención. ¿Dónde encontrar el verdadero sentido de la vida? Es lo que vamos a descubrir el día de hoy, querido hermano. Entonces, en estos dos primeros capítulos del libro de Eclesiastés vamos a analizar primero la tesis del predicador, todo es vanidad. Segundo y tercero, el predicador dándole o buscando darle sentido a su vida mediante algunos elementos, entre ellos la sabiduría o el conocimiento y también los placeres de este mundo. Y como último punto, a la muerte como un enemigo formidable frente a la vida del predicador. Entonces vamos con lo primero, la tesis del predicador, todo es vanidad. Esto lo podemos encontrar desde el capítulo 1, versículo 1 al 11. El predicador lo que está haciendo es que está encuadrando su anuncio, su reflexión, de una manera un tanto llamativa, porque él está empezando con el final, está empezando con la conclusión. Está iniciando diciendo, todo es vanidad. Absolutamente todo es vanidad. Y luego de eso, lanza su discurso. Y le da énfasis, entre varios elementos, a la futilidad y nulo sentido que tiene la vida del ser humano cuando intentamos enfocar nuestra existencia en cosas que son fugaces o que en realidad tienen un valor totalmente intrascendente dentro de este mundo, como por ejemplo cuando están comparadas con las cosas celestiales. Es decir, cuando ponemos nuestra mirada, nuestra fe y el objetivo y sentido de nuestra vida en las cosas terrenales. ¿Qué será vanidad? La vanidad, querido hermano, es un término hebreo que se llama hebel, que se refiere a la vaciedad de las cosas. Se podría también entender como algo tonto, algo bobo e incluso como algo estúpido. Eso es algo vano. ¿Y por qué? Por el carácter transitorio o insatisfactorio que tiene dicho elemento. Por ejemplo, digamos que yo me pongo a ver, no sé, en internet una serie de básquetbol. Hay una por ahí que tiene una película, Slam Dunk. Digamos que por verla me dan ganas de jugar básquetbol. No tengo el porte, no tengo la condición física, nunca he practicado el básquetbol y estoy muy lejos de poder jugar con los jugadores de la edad. Entonces, si yo dijera, me voy a ir a probar a la NBA de Estados Unidos para jugar básquetbol en las mejores y grandes ligas, ¿qué va a pasar? ¿Se van a reír en mi cara? Va a ser algo totalmente vano, algo totalmente absurdo. Eso es la vanidad. Ya no tiene tanto que ver este enfoque cuando alguien dice, ¡ay, qué vanidoso, que se mira en el espejo! Va por el otro sentido, respecto de la vaciedad de las cosas debido a que son tan transitorias y fugaces. Entonces, versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre en este mundo? En primer lugar, respecto del trabajo que realiza debajo del sol. Esta expresión, querido hermano, que se dice varias veces en este libro de debajo del sol, lo que está haciendo Salomón es que está llevando al lector hacia una posición secular, es decir, fuera de lo que es la religión o el pensamiento del Evangelio. Está diciendo entonces que con todo lo que el hombre se afana en este mundo, con las cosas terrenales, en realidad, ¿qué provecho tiene? ¿Qué sentido tiene? Y aquí un pequeño paréntesis. Quizás más de alguno ha escuchado a algún cristiano decir, no, yo en mi vida secular
yo hago ciertas cosas, pero aquí en la iglesia soy bien participativo. Un cristiano no puede tener esa diferencia entre una vida secular y una vida cristiana. Es porque o somos cristianos siempre o no lo somos. No podemos fingir afuera que no somos cristianos, hijos del Señor, ni podemos fingir aquí que lo somos. Es en todas partes, en todas partes. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos una vida secular. ¿De qué sirve entonces afanarse y trabajar y trabajar y trabajar y no tener más vida que el trabajo? Pregunta Salomón. ¿O trabajar y no disfrutar el sueldo? ¿O de qué sirve trabajar para puro pagar deudas? ¿O quizás trabajar tanto que ni siquiera me da tiempo de disfrutar a mi familia? ¿O quizás trabajar tanto que ni siquiera me da tiempo para disfrutar de la iglesia y disfrutar de Dios? Tanto de una perspectiva bíblica como de una perspectiva terrenal, el trabajo es totalmente importante. Es absolutamente importante. Pero llega un punto, dice el predicador, en que esa importancia va un poquito más allá y se convierte en vanidad. Cuando al final dedicamos tanto esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano a ello, que en realidad terminamos olvidándonos de las cosas importantes, como en este caso la familia o el Señor. El predicador continúa en los versículos siguientes. En el versículo 4, él dice, generación va, generación viene. La gente vive, la gente se muere, pero la tierra permanece. Él está hablando de lo corta y fugaz que es la vida del ser humano. Y esa corta y fugaz vida, mucha gente solamente la utiliza para cosas vanas. Y al final él entiende que todo terminará en frustración y dolor de espíritu. De hecho dice, nada hay nuevo debajo del sol, nada hay nuevo en las actividades humanas, nada que se haya hecho en el pasado ahora va a ser nuevo, todo se repite. Basta con que nosotros nos pongamos a pensar quizás en nuestros parientes, abuelos, bisabuelos. El predicador dice, de las épocas antiguas se pierde la memoria. Probablemente ni siquiera conocemos cómo fue el carácter de nuestro abuelo o de nuestro bisabuelo, quizás ni sabemos sus proezas, sus hazañas, sus dolores, sus angustias, cómo lo enfrentó, porque vamos perdiendo la memoria, al final conocemos nuestra generación nomás. Por lo tanto, no es que hayan tantas cosas nuevas, todo se va repitiendo, vamos viviendo lo mismo que vivieron nuestros antepasados. Por lo tanto, este pensamiento al predicador le produce grande angustia e incluso pensamientos depresivos. Ya después él nos comienza a contar entonces de qué manera buscó darle un sentido a su vida, habiendo entendido que todo es vanidad. Comenzamos entonces con la sección 2, la búsqueda del predicador del sentido de su vida mediante la sabiduría. La versión o la traducción Palabra de Dios para Todos, el versículo 13 lo traduce de la siguiente manera. Decidí estudiar y usar mi sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace debajo del cielo. Es decir, que el predicador, teniendo el título de rey, decidió formarse de una manera profesional. Es como que en la actualidad él hubiera entrado a la universidad a estudiar sociología o incluso psicología. Pero aún esta labor no le permitió encontrar el sentido que él buscaba en su vida, porque halló que todas las tareas humanas terminan en vanidad. Todas. Después dice en el versículo 16 que él procede a estudiar la sabiduría, como estudiando filosofía, por así decirlo al día de hoy. Y esta acción a él lo hace terminar solamente en tonterías, va a sonar fuerte, en tonterías y estupideces. Solamente lo lleva a cosas vanas, querido hermano. Él reconoce que aún la acción terrenal quizás más elevada, como estudiar el conocimiento, la sabiduría, lo llevó a la vanidad, lo llevó a la frustración, lo llevó al dolor de espíritu. A medida que más aprendió, que más inteligente fue, que más educado él se vio, más dolor de corazón encontró y más frustración al buscar el sentido de su vida, querido hermano. De repente hay cosas que son súper importantes y que son necesarias, como por ejemplo el estudio, y las podemos llegar a desarrollar de una excelente manera. Podemos transformarlas en un pilar súper importante para nuestras vidas. Pero si esta nuestra vida es solamente una expresión vaga de una realidad totalmente alejada del Señor, este pilar que habíamos construido no es más que un simple ídolo, querido hermano. En otras traducciones se entiende la palabra vanidad también como ídolo.
Entendamos entonces que cualquier expresión que se transforme en el objetivo y sentido de nuestra vida, pero está alejado de Dios, es un ídolo. En este caso, si lo entendemos de esta manera, Salomón está diciendo que qué sentido tiene tener como ídolo el trabajo, o qué sentido tiene tener como ídolo a la sabiduría y al conocimiento, porque está alejado de Dios. Termina siendo algo vano. Salomón se entregó por completo a la búsqueda del conocimiento y de la sabiduría. Nosotros sabemos, hasta el mismo Señor Jesucristo dijo que ¿quién más inteligente que Salomón? Solamente Él. Y Él mismo se puso a estudiar y a indagar todas estas cosas para encontrar el verdadero sentido de la vida, ya en su vejez. Quizás podríamos pensar, se dedicó a sacar títulos, licenciaturas, magíster, doctorados, no sé si existe algo después del doctorado, pero pensemos que obtuvo como lo más grande que se puede. Y bajo la lógica del mismo predicador podríamos preguntarle, Salomón, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido? Se iba a transformar en tu ídolo. Al final, él mismo señala, tanto el pecador como yo vamos a morir. Ningún título de los que obtuvo le iba a dar salvación de su vida. Y aún peor todavía, ningún título, magíster, doctorado, le iba a dar la salvación del alma. Hay personas que entre más estudios tienen, más títulos alcanzan, más soberbias se ponen, más arrogantes se ponen, porque creen estar en una esfera superior. Pero es porque eso lo transforman en su ídolo. Cuando Salomón comprendió todo esto, en base a la experiencia que tuvo, él decidió buscar entonces el sentido de su vida en otra dirección, en la dirección totalmente opuesta a la del conocimiento y la sabiduría. Entonces el predicador busca el sentido de su vida en los placeres de este mundo. Entonces, al no hallar más que frustración y dolor en una vida dedicada a formarse como profesional, al estudiar la conducta humana y al estudiar la sabiduría en sí, Salomón decide enfocarse en la otra dirección. Él empieza a estudiar los placeres de la vida. Esto en la filosofía se llama hedonismo, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer. Ya en el capítulo 2, de los versículos 1 al 11, el predicador empieza a enumerar las cosas en las cuales él buscó el placer. Nos encontramos, versículo 2, la diversión, versículo 3, el alcohol, versículo 4 al 7, las posesiones, versículo 8, las riquezas, también versículo 8, el sexo, versículo 9, la fama, versículo 10, todo placer que su corazón le pidiera. Salomón dice que él no se reservó de nada. De hecho, si leemos la Biblia vamos a encontrar por ahí que tuvo muchas esposas, muchas concubinas y muchas otras cosas. Y él acá lo está diciendo, yo me entregué a todo. Él le quería dar sentido a su vida mediante los placeres. No se negó de absolutamente nada. Aunque sí, el versículo 9 del capítulo 2 señala que él conservó su sabiduría en medio de esta tarea, para no verse totalmente arrastrado por lo que él iba a vivir, sino que estaba, por así decirlo, consciente de lo que estaba realizando. Salomón lo tuvo todo. Dicen los versículos que lo tuvo absolutamente todo. Y aún así se encontró en necedad, en vanidad, en frustración, en dolor y en aflicción de espíritu. Quizás más de alguno, no sé si aquí, pero más de alguna persona en la vida ha pensado en ganarse el quino, el loto, la lotería y darse la vida. No pensar quizás en el valor de la benzina, que el pan subió, que el precio del aceite, que las paltas que van a llegar a 9.000 pesos. Quizás sería la idea de alguien tener esto y no preocuparse de esta vida terrenal en cuanto a lo económico. El predicador lo tenía todo. Salomón lo tenía todo, absolutamente todo. Y cuando se fue en esa dirección, de no preocuparse por las cosas, sino simplemente gozar y disfrutar, para darle sentido a su vida en esa dirección, halló aflicción de espíritu, halló vanidad y halló dolor. Tengamos cuidado, hermanos, de hacer de los placeres terrenales un ídolo en nuestro corazón. Y aquí es cuando empezamos a entender por qué todo esto era vanidad para el predicador. La muerte como un enemigo formidable. Salomón en su sabiduría se encontró con algo preocupante, algo que termina haciéndolo entender que ni la sabiduría, ni el conocimiento,
ni aun los placeres podían llegar a entregarle el correcto sentido a su vida. Ese enemigo era la muerte. Desde el versículo 12 en adelante del capítulo 2, encontramos que la muerte llega a convertir en vanidad absolutamente todo, tanto la sabiduría como la necedad, tanto el conocimiento como la ignorancia, tanto los placeres como cualquier otra cosa que pudiera llegar a darle algún sentido a nuestra vida. Todo lo que pueda existir aquí en este mundo, debajo del sol, la muerte lo hace vano, la muerte lo hace absurdo, la muerte lo hace sin sentido y vacío. El predicador, hermanos, sigue considerando las cosas que vivió, sigue recordando la experiencia de las situaciones que vivenció para darle sentido a su vida. Y comprendió sí, que la sabiduría es mucho mayor que la necedad, o que la ignorancia, o que la luz está por sobre la oscuridad. Pero también reconoce que a la persona más sabia que pueda existir, también le va a acontecer el mismo suceso que a la persona quizás más necia y entregada a los placeres del mundo. Ambos iban a morir. Y eso convertía en vanidad absolutamente todo lo que él llegó a tener, llegó a construir, llegó a poseer o llegó a soñar. Esto le lleva a preguntarse a Salomón, ¿y para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué me afano tanto entonces? Con lo cual vuelve a reconocer la vanidad y la vaciedad de sentido de esta vida terrenal. El enemigo de la muerte iba a venir a acabar con todos sus sueños. Y quizás si lo pensamos también con los nuestros. Quizás de repente nos enfocamos en tener algo o nos afanamos y nos aferramos en algo, pero quizás no pensamos que el día de mañana no va a estar. De repente quizás nos hemos alejado del Señor para poder cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Yo siendo adolescente, en mi época, no ahora, siendo adolescente vi muchos compañeros de iglesia, muchos adolescentes abandonar la congregación porque entraron a estudiar. Muchos jóvenes yéndose porque encontraron el amor de su vida. Pero en realidad, hermano, alejado de Dios, todo es vanidad. Todo, absolutamente todo lo que podamos poner por sobre Dios en nuestro corazón es algo vano. Salomón entró en una especie de depresión al entender esto, que todo el esfuerzo de su vida, todo lo que adquirió, todas las posesiones, todas las construcciones, toda la plata, todo el oro, ni siquiera iba a terminar para el disfrute de él, sino que alguien más que no trabajó por eso, lo iba a heredar. Hasta aquí el sermón es terriblemente poco alentador. Es muy, muy poco alentador. Porque estamos analizando la vida de alguien que en realidad, por gracia y misericordia de Dios, lo tuvo todo y aún así no le encontró sentido a su vida. Buscó darle este sentido de las formas que quizás nosotros al día de hoy también podemos tener. Quizás nos queremos dedicar a estudiar, dedicar a hacer negocios para tener harta plata. Salomón encontró que era vanidad. ¿Qué queda para un hermano que no tiene lo que tuvo Salomón? ¿Qué podemos pensar o qué podemos hacer con esto? A partir de ahora es cuando viene el sentido de la predicación, el sentido de Eclesiastés y el sentido de que Salomón haya dejado este escrito inspirado por el Señor. En el mismo capítulo 2, desde el versículo 24 al 26, encontramos que es Dios el que le da el sentido a la vida del ser humano. La clave la entrega el versículo 26. Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. ¿Ustedes se sienten aprobados por el Señor? Gloria a Dios. El Espíritu Santo transformó su corazón. Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted al día de hoy sea una nueva criatura y sea, como lo vimos todo el año pasado con los adolescentes, un hijo de Dios. Por lo tanto, si el Señor lo ha escogido dentro del mundo para hacerlo su hijo, entienda que el sentido de su vida es para allá, es para Cristo, es para Dios, es para trabajar y servir en la obra de Dios. Luego de haber buscado tantas formas y tantas maneras de encontrar este sentido, Salomón, él reconoce que el entendimiento real del sentido de la vida solo lo entrega Dios a quien Dios quiere, es decir, a sus hijos. De hecho, señala la diferencia entre aquellos que por su gracia son escogidos por Dios para recibir este entendimiento divino y aquellos que continúan una vida basada y sustentada en el pecado.
El predicador nos está enseñando que es solo por la gracia de Dios, querido hermano, que un ser humano llega a encontrarle sentido a la vida, el sentido que Dios le entrega a nuestras vidas. Y este sentido está en sus propósitos eternos. Por lo tanto, un cristiano entiende que este mundo es pasajero. Entiende que la vida es súper corta. El día de hoy estamos acá, el día de mañana podríamos no estarlo. Como hijos del Señor sabemos que eso ocurre así y que no debemos hacer de los elementos que tenemos a la mano tampoco un ídolo, sino que debemos aprovecharlos para, en este sentido de vida que el Señor nos entrega, glorificar el nombre de Cristo, predicar el Evangelio de salvación a las naciones. Si Dios te ha permitido formarte como profesional, gloria a su nombre. Si te ha permitido estudiar una carrera, si te ha permitido entrar a la universidad, si te ha permitido tener tu profesión hace mucho tiempo, no haga un ídolo de ello. No te aferres, dice una canción por ahí, no te afanes tampoco, sino hazlo para Dios. Dedica tu profesión al Señor, dedica tus estudios al Señor. Esto para los jóvenes, que la universidad o los estudios no te quiten el tiempo del Señor. Debemos saber priorizar nuestra vida como hijos de Dios. Eso sí que tiene mucho más sentido. Y eso fue lo que encontró Salomón. Aquel a quien Dios le permite, por su gracia, entender estas verdades, esa persona le va a encontrar el sentido, que es glorificar el nombre de Cristo. Esa sí que es una vida digna de ser vivida, querido hermano. Quizás vamos a pasar por penurias, por aflicciones, por dolor, por escasez, pero el sentido se mantiene intacto, que es glorificar a Cristo, es glorificar el nombre de Cristo. Quizás si Dios te ha permitido disfrutar de deleites, de placeres, pasarlo bien, disfrútalos, gózalos. También es fruto de tu trabajo. Al Señor no le molesta. Gloria a Dios porque también puedes disfrutar de su creación y de las cosas que Él te da, porque puedes disfrutar de tu sueldo, porque puedes disfrutar de todo lo que Él ha permitido que tengas. Pero no hagas tu ídolo de eso. No te afanes tanto en estas cosas que al final termines olvidándote de Dios y de la iglesia, sino que toma lo que el Señor te ha dado y bendice el nombre de Dios. Toma lo que Cristo te ha dado y úsalo para la gloria de su nombre. Si es conocimiento, úsalo para el Señor. Si es tu profesión, úsala para Cristo. Si el Señor te ha bendecido con bienes y qué sé yo, también sé bondadoso. Bendice a los que no tienen. Ayuda al que no tiene, ayuda al que te pide. Eso sí glorifica el nombre de Cristo. Porque el saldo de la cuenta corriente no te va a salvar. El que salva es Cristo. El que salva es el Señor. Por lo tanto, ¿qué le da sentido a nuestra vida? Dios. El predicador Salomón lo entendió así. Por lo tanto, si el Señor te ha bendecido con una profesión, si te ha bendecido con bienes, si te ha bendecido con lo que sea que te ha bendecido, querido hermano, ten en cuenta siempre que Cristo es el sentido y es el que le da sentido a nuestra vida. Entonces, si en este momento estamos pasando por algún quizás tiempo de confusión y quizás nos queremos alejar de la iglesia para estudiar más o para trabajar más, querido hermano, que Cristo le dé sentido a nuestra vida. Así como Salomón lo entendió, nosotros también lo podemos llegar a entender porque Dios y Cristo lo permite, porque Jesús se entregó por nosotros. Por lo tanto, por su gracia, por su misericordia y por su Espíritu Santo viviendo en nosotros, entendemos que el sentido de la vida de un cristiano es Dios. Amén. Amén, querido hermano. Le invito a ponerse de pie para que podamos orar.